Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Just Rolled In. En el episodio de hoy les mostraré un resumen de los cambios de aceite más locos que no se hicieron, vehículos de clientes sucios, agujeros de velocidad y clientes que usaron el líquido incorrecto y conectaron mangueras en el lugar equivocado. Cuando la gente trae sus autos para una revisión, ahí es a donde tenemos que llegar. También debemos regresar aquí de algún modo. Este camión fue traído porque no ha sido revisado en 2 años. Cuando el técnico intentó drenar el aceite del motor, salió un montón de lodo, así que quitó el cárter y encontró esto. El taller sugirió limpiezas del motor y otros arreglos para evitar más daños, pero el cliente los rechazó. 6 semanas después, el motor se bloqueó. El cliente indica que la luz del motor, ABS y control de tracción están encendidos. ¿Que un agujero de bala? Sí, lo es. Tengo este río aquí, el cliente vino quejándose de que sus altavoces no funcionan, la unidad principal se enciende pero no hay sonido, así que revisé el fusible del amplificador y está quemado, y tan pronto como puse uno nuevo, se quemó de nuevo, así que vengo aquí para revisar el amplificador y creo que encontré su problema, señor. Eso es una calabaza podrida que está goteando, causando que tu amplificador se dañe. El cliente afirma que disparó un agujero en el piso de su coche para ver si había balas en su arma. El cliente reporta una fuga de líquido de la batería. El técnico encontró que alguien había pasado su manguera de lavado por el orificio de ventilación de la batería del otro lado. El cliente afirma que reemplazó su cubierta de la luz trasera porque había una grieta en ella, pero el agujero atraviesa hasta el otro lado y también corrieron por un código de gran fuga de evaporación, así que por supuesto revisa la tapa de gasolina. Estaba a punto de hacer una prueba de humo. Decidí mirar aquí, ¿o sí? Así que veremos cómo se ve por dentro. Se desmoronó. El arnés de cables de detección de punto ciego trasero en la carcasa de la tapa de gasolina y ahí está la bala. Ahí vamos. El vehículo del cliente fue remolcado por falta de gasolina. El mecánico descubrió que el cliente intentó llenar el depósito de refrigerante con gasolina. El cliente afirma que las boquillas del lavaparabrisas no rociaban. El técnico descubrió que el cliente había llenado completamente el depósito de líquido lavaparabrisas con gasolina. El cliente vino para que le instalaran nuevos rotores de freno porque los suyos estaban desgastados. Esta F-150 fue remolcada por una preocupación de no arranque. El técnico dijo que necesitaba un nuevo bloque de fusibles que se encuentra en el compartimento del motor. El vehículo fue remolcado debido a que el motor estaba bloqueado y no arrancaba. El cliente mencionó al taller que nunca había cambiado el aceite desde nuevo y el vehículo ahora tiene 78,000 millas recorridas. El técnico mencionó que el vehículo del cliente incluía un paquete de mantenimiento completo en su arrendamiento. El técnico adjuntó una foto donde se aprecia la marca de fábrica en el filtro de aceite original. Un Dodge Charger entró para una nueva batería y el técnico notó hormigas en la parte delantera y trasera del auto del cliente. Este Bayerische Motorenwerke entró porque el techo solar no funcionaba. El técnico quitó el vidrio de la pista del techo solar para limpiar las colillas de cigarrillos. Depósito de líquido limpia parabrisas. Toma un poco de aire, ponlo en esta manguera de transmisión aquí. La cliente dijo que su esposo encontró una manguera en el compartimiento del motor y supuso que iba a la ventilación de la transmisión. La manguera era para la bomba del limpiaparabrisas, pero él la conectó directamente a la ventilación de la transmisión. El cliente condujo durante suficiente tiempo de esta manera que terminó dañando la transmisión y necesitó ser reemplazada. Esta camioneta fue remolcada porque el cliente accidentalmente vertió diésel. Fuga de líquido en el motor de su Mercedes-Benz Sprinter. El cliente condujo durante bastante tiempo así sin darse cuenta de lo que había hecho, y el motor se le bloqueó mientras conducía en la autopista. El cliente trajo su Lexus RX 350 remolcado porque no arranca desde el cambio de aceite del motor. El técnico había quitado el cárter y encontró que parece que el cliente nunca había cambiado el aceite.
El técnico mencionó que el odómetro marcaba 26.000 millas, pero al conectar la herramienta de escaneo, descubrió que el vehículo realmente tenía 90.000 millas, y el cliente ha sido el dueño desde nuevo. El Bayerische Motorenwerke fue traído debido a que el cliente percibía olor a aceite del motor. El mecánico halló un par de juntas con fugas y al remover las tapas de las válvulas descubrió un desastre. Luego descubrió que este coche no ha tenido un cambio de aceite desde 2009 y hace unas 68,0 kilómetros. Después de una gran limpieza y desmontaje, la mecánica del vehículo funciona mucho mejor ahora. El cliente percibe un olor al conducir este vehículo. El mecánico halló peces al abrir el capó. El cliente y el técnico desconocen cómo llegaron al lugar. Este cliente trajo su RAV4 Hybrid del 2023 para una revisión que implica quitar estos asientos traseros. El cliente vino porque su transmisión se sobrecalentó después de que ellos mismos le dieron servicio. El técnico descubrió que el cliente drenó el líquido de la transmisión y llenó el depósito de refrigerante con este en lugar de ponerlo en la transmisión. Este Tesla Model 3 fue traído porque el cliente perdió sus 2 tarjetas clave y quería programar nuevas. El técnico se sorprendió bastante por la suciedad de los asientos y el coche. Esto es el interior de un filtro de aceite de un F-150 del 2006. El cliente se quejó de que su motor perdía potencia y no tenía presión de aceite. El cliente mencionó que debido a dificultades económicas no pudo realizar los cambios de aceite en los últimos 2 años. Honda Civic del 2013 con 47.000 millas. El cliente solicitó una puesta a punto y cambio de aceite, ya que no ha realizado ningún servicio en su vehículo desde que lo compró nuevo. Este coche fue remolcado por un problema de transmisión. Una vez que el taller vio la cantidad de moho en este coche, se negaron a trabajar en él, por lo que el cliente lo limpió él mismo y lo trajo de vuelta para que lo arreglaran. El cliente visitó varios talleres por un problema eléctrico, pero todos se negaron a trabajar en el coche debido a que el interior y el exterior estaban llenos de objetos. El cliente afirma que una pistola se disparó en el asiento del pasajero del vehículo y ahora el vehículo tiene varias luces de advertencia encendidas. El pasajero disparó a través de su asiento hacia un arnés de cables. La camioneta del cliente fue traída por baja presión de aceite según se reportó. Esta camioneta con un motor diésel Duramax tiene 22.000 millas y nunca se le ha cambiado el aceite ni el filtro desde que es nueva. El técnico mencionó que el motor tenía muchas horas de inactividad y se le negó la garantía. El coche del cliente fue traído por una fuga de agua y porque todas las luces se encendieron en el tablero. El taller rechazó el coche por moho, sospechando que la fuga de agua venía de los desagües tapados del techo solar. El cliente llegó por una fuga de aceite en su camión. El técnico halló que el vehículo modelo 2018 aún tenía el filtro de aceite de fábrica. El vehículo del cliente se trajo para instalar 4 neumáticos nuevos. El mecánico mencionó que dejaron el vehículo afuera, sobre soportes de gato, para montar y equilibrar los nuevos neumáticos. El cliente reporta que se encendió la luz de bajo nivel de refrigerante, así que agregó 3 galones de agua. El cliente terminó agregando agua al motor en vez del radiador. El cliente arrancó brevemente el motor, pero al darse cuenta de lo ocurrido, el vehículo fue remolcado al taller. Este vehículo fue traído porque el cliente puso una cantidad desconocida de desinfectante de manos en el motor. El taller limpió el motor un par de veces y envió al cliente en su camino. El cliente afirma que el líquido del limpiaparabrisas no se rocía luego de reemplazar la bomba de lavado. El cliente conectó una manguera de lavadora directamente a la ventilación del diferencial delantero. El vehículo fue traído porque la radio y la pantalla de entretenimiento no funcionan. Un cliente llegó con una queja de ruido en los frenos. El técnico descubrió que los frenos estaban metal contra metal, el depósito de líquido de frenos bajo y no había aceite en la varilla del motor. El cliente nunca había cambiado el aceite en los 5 años que ha tenido el coche. El cliente reporta que el techo solar no cierra. El técnico halló un casquillo de bala atascado en la pista, impidiendo el cierre del techo solar.
Y este coche fue traído porque el cliente dijo que el aire acondicionado no funciona y tienen una fuga de refrigerante. El técnico supo por el cliente que oyeron tiros y después hallaron su auto así. Una bala atravesó el condensador del aire acondicionado y el radiador, preocupando al cliente. El cliente reporta que la ventana trasera del conductor no funciona. El mecánico halló agujeros de bala en el lado del conductor. Al quitar el panel, notó que alguien había reemplazado la ventana y el regulador, pero lo dejó desconectado. Este Audi A6 sobrealimentado fue traído porque el dueño dijo que su hijo quería rellenar el líquido del limpiaparabrisas, pero en su lugar llenó el motor solo con agua de una manguera de jardín. Afortunadamente, el motor no se puso en marcha y se realizaron 2 cambios de aceite y el motor se salvó. El auto fue traído para programar una nueva llave a petición del cliente. El técnico mencionó que programó llaves nuevas para el cliente a inicios de año, pero el cliente las extravió en el auto. Este vehículo fue traído para que se le instale una nueva batería. El técnico mencionó que la batería se ubica detrás del asiento del pasajero y el olor del vehículo era peor de lo aparente. El dueño del coche tenía una fuga de refrigerante y por error vertió una botella de reparación de junta de culata en el motor en lugar del sistema de refrigeración. Para el cliente, el sellador se infiltró en cada galería de aceite y dejó al motor sin aceite. El cliente indica que tiene una fuga de combustible desde el diferencial trasero. El cliente acaba de instalar un tanque de combustible auxiliar y lo conectó a la manguera de ventilación en el diferencial trasero en lugar del tanque de combustible. Y esta camioneta fue remolcada porque el cliente dice que no arranca porque tiene balas en el motor. El taller no fue informado de cómo ocurrió esto, pero el técnico también encontró balas que atravesaron el tablero y este Ford Fusion fue conducido al concesionario en esta condición. El cliente solicitó remolcar su vehículo debido a un percance en el que dañó una línea de freno de su coche. Atravesó el guardabarros aquí, impactando la línea de freno. Puedes ver dónde golpeó allí. Este coche fue traído porque una cliente dijo que disparó a la consola central. También quería que el taller viera si su garantía postventa cubriría los daños, pero se negaron a hacer esa llamada. Y este vehículo fue remolcado porque no arranca y el dueño desatornilló el asiento del conductor por alguna razón. El cliente se negó a pagar el diagnóstico y solo solicitó reemplazar el nodo de encendido inalámbrico. El técnico reemplazó el módulo de energía integrado al descubrir que era necesario para solucionar el problema. Este General Motors Company Yukon Denali 2023 fue traído porque un cliente reporta que el aire acondicionado no funciona. El técnico se asombró al ver un auto tan costoso en ese estado y mencionó que el vehículo olía a orines de perro. También descubrió que el núcleo del evaporador estaba obstruido con suciedad y escombros, preocupando al cliente. El vehículo fue remolcado debido a que el motor estaba inmovilizado por falta de mantenimiento, según constató el mecánico. La cliente dijo que ha estado pagando a su hermano para que le cambie el aceite, pero el mecánico cree que no se le ha cambiado en más de 30.000 millas. Este coche fue traído porque el turbo falló. El mecánico descubrió que el cliente nunca ha cambiado el aceite en 65.000 millas. El cliente indica que el motor se paró de forma abrupta. Este es el filtro de aceite de una Ford Transit que no ha tenido cambio de aceite en 63,0 kilómetros. El mecánico indicó que el motor y el turbo fueron reemplazados porque estaban bloqueados. El dueño llamó a mecánicos móviles porque su motor funciona mal desde que añadieron aceite vegetal, ya que el auto estaba bajo en aceite y solo tenían 5 litros de aceite de cocina. Los mecánicos encontraron este desastre al quitar el cárter, así que limpiaron y enjuagaron el motor varias veces. Durante un cambio de aceite en el taller, el técnico halló el depósito de reflujo de lavado lleno de aceite vegetal. El cliente no limpió como prometió, mencionó que lo intentaría él mismo con una jeringa de pavo. Si te gustó el video, considera dar like o suscribirte si aún no lo haces. Y puedes enviar clips que hayas filmado en nuestro sitio web en justroledinit.com. Gracias por ver.